Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la información vuelve a ser el tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas, el misterio sigue en Twitter y en Face, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Ya sabéis, tenéis que buscar Blanco Radio y ahí estamos. Saludos también para todos los que estáis ahora sintonizando en directo en Radio 1 y Radio 5. Y sobre todo un abrazo lleno de cariño para todos los que escucháis la radio online fuera de nuestras fronteras, en esos 100 y pico países que estáis ahora conectados con nosotros. No nos olvidamos de esos cientos de miles de personas que escucháis el podcast. Buena semana, disfrutar del Espacio en Blanco, viene con contenidos curiosos, ya veréis. Para seguir en esta segunda hora con más enigmas, vamos hasta Málaga a conocer un tema que han llamado el Amityville de Málaga. Tras esa introducción os lo ofrecemos y ya veréis qué curioso. A lo largo de los próximos minutos queremos llevaros a conocer una casa que se ha dado en llamar el Amityville de Málaga. Su investigador nos cuenta: hay casas encantadas y viviendas disgustadas de conocer a sus inquilinos. El caso del apartamento donde ocurrieron los hechos que hoy os vamos a relatar a continuación entra en ambas categorías. Una experiencia regada de imágenes paranormales. Un hombre que se ve de pronto en la piel de un asesino. Un trance que ha dejado una huella imborrable en la memoria de una pareja malagueña que decidió alquilar un apartamento muy a su pesar en la barriada malagueña de El Palo. Se trata de la última planta del número 45 de la carretera de Almería, junto al edificio Bahía, domicilio que ya es conocido como el Amityville de Málaga. Vayamos hasta allí a conocer los sucesos que ocurrieron. Aquí en el Espacio en Blanco no nos gusta meter miedo, pero muchos nos pedís que queréis conocer algunos de los sucesos que ocurren, que suceden por ahí, y mirar cómo comienza este. Hay casas encantadas y viviendas disgustadas de conocer a sus inquilinos. Esta noche vamos a hablaros de una de ellas y llega de nuevo al programa Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí otra vez, otra madrugada más. Y nosotros de que estés aquí después de este verano en el que nos llevaste a un cementerio y nos ponías los pelos de punta. Sí, así es. Un programa que ha tenido mucha repercusión, ¿verdad? Una historia. Sí, la verdad que el Guardián del Cementerio está teniendo, tuvo muchísimo éxito en su momento y además un sitio mágico, como siempre no me cansaré de repetir, el Cementerio Inglés de Málaga, que el que quiera ir a conocerlo pues está invitado, cuando quiera lo llevamos. Bien. Y además has escrito un libro, una novela, no sé si es una novela, El Guardián del Cementerio, ¿se llama así también? Sí, Guardián del Cementerio, editado por Ediciones del Genal. Después del éxito en Amazon, pues estamos ahí ahora con las librerías que bien llegan a toda España y bueno, hemos puesto bajo la protección de San Eunuco, como hizo Cervantes con su Don Quijote. Esperemos que terminemos mucho mejor de dinero, pero que la novela sea por lo menos la mitad de famosa que la de nuestro principal novelista. Ojalá, así sea, así me gustaría. Pero lo que nos cuentas no son historias, o sea, no son novelas, ¿no? Son historias reales. Desgraciadamente lo que voy a contar esta noche pues es bastante duro. Vale. Lo conocen como el Amityville de Málaga, ¿no? Exactamente. Déjame que ponga un poquito de música. Vale. La historia de una casa encantada, una vivienda disgustada también de conocer a sus inquilinos, conocida como el Amityville de Málaga. ¿Dónde se enclava este suceso, este lugar, esta historia que nos vas a contar? Esto está
está en el número 45, la planta sexta de la carretera de Almería, ¿no? Concretamente en la barriada del Palo, que es una barriada pues marinera y muy populosa y muy conocida aquí en Málaga. Junto al edificio Bahía, última Exacto. planta del número 45 de la carretera de Almería. Uh-huh. Bueno, dime qué ocurre. O primero, ¿por qué se ha llamado el Amityville de Málaga? ¿Por qué? Bueno, estamos hablando, es un caso bastante reciente, ¿no? Es un caso en el que, bueno, el terror parece que llega como un relámpago, pero no desde fuera, sino del interior de una vivienda, ¿no? Que se va de la mano con un suceso luctuoso. Y se llama así básicamente porque es una de las primeras veces que en España unos sucesos de esta calibre obligan a una familia, en este caso una pareja de novios, a tener que abandonar la vivienda, y de ahí el nombre. Vale. Sergio Calle Llorens, nos lo he dicho, es escritor, investigador, escritor también de novelas y, bueno, recopilador en el Espacio en Blanco de alguna de estas historias que ponen los pelos de punta. Esta noche preparaos, el Amityville de Málaga. Una pareja malagueña, ¿no? Jóvenes que quieren alquilar un ático o un apartamento, ¿no? Sí, estamos hablando es una historia muy extraña, lo aviso desde el principio, porque en realidad es una especie de historia circular, ¿no? Y es lo que le propongo hoy a la audiencia, ¿no? Es una especie de baile con la muerte, en el que espero que la audiencia tenga bien de cogerle la mano a la muerte, aunque sea de forma corta, para conocer un caso extraordinario. Estamos hablando de una pareja que decide mudarse a otra casa de la capital malagueña, pues para vivir. Y resulta que es una casa, pues como cualquier otro apartamento. Van la primera noche, deciden pues poner sus muebles, empiezan a sacar las cosas de sus cajas, y bueno, pues la alegría que supone siempre mudarte a una nueva vivienda. Uh-huh. Y esa misma noche, pues a las 5 de la mañana, el novio, que vamos a llamar Adrián, porque evidentemente este joven no ha querido en ningún caso tener más contacto con la casa ni con este caso, empieza a tener una pesadilla terrible en la cual se ve asesinando diferentes personas. Él era el protagonista y él asesinaba a la gente. Exactamente. En la casa donde él está, la primera noche que está pasando en la vivienda. Uh-huh. Su novia, en la cama, alertada, pues empieza a intentar despertarlo, algo que nunca le había pasado, porque Adrián nunca había tenido ningún tipo de pesadillas de este calibre, y no puede. Él empieza a moverle el cuerpo, empieza a gritarle, en ningún caso se despierta, hasta que finalmente pues lo consigue. Y él le cuenta pues lo que acaba de ver, ¿no? Que veía personas asesinadas, que le estaba clavándole el cuchillo y que había sangre por todas partes. Y le dolía muchísimo el pecho. Ella se asustó muchísimo y decidió ir a la cocina para un vaso de agua. Más que nada porque pensaba incluso que estaba sufriendo un infarto. Justo al salir de la habitación, vio como una sombra. Y se asustó mucho. ¿En el pasillo? ¿En la cocina? En el pasillo. Entonces rápidamente se adentró en el corredor, encendió la luz de la cocina, la de la entrada, y volvió a tener esa sensación de que algo la observaba en la casa. Se dio la vuelta pensando que había alguien detrás de ella, y de pronto, al darse la vuelta, allí no hay nadie, se vuelve para la cocina para tomar un vaso de agua, dárselo a su novio, y se da cuenta que la cocina alguien ha apagado la luz. Le empieza a dar un poquito de terror, ella piensa que de alguna manera pues ha fundido la luz, le da el interruptor y la luz prende de nuevo. Coge el vaso de agua, apaga la luz, sale corriendo, se lo comenta todo al novio. Bueno, esta es la primera noche, quizás estamos un poquito nerviosos, pero ya no pueden dormir esa noche mucho. Básicamente pues se tienen que levantar muy temprano para ir a trabajar. Y le has quedado la primera noche como una especie de resquemor extraño, tanto que a la mañana siguiente ella se sigue sintiendo observada, y él también, y deciden, por motu propio, de cerrar todas las puertas de la casa. Es como si alguien desde las habitaciones les observara, ¿no? Y deciden pues ir a trabajar hasta que llega la segunda noche. Esa primera noche, Adrián, que no era un tipo
pusilánime, ¿no? Era un caballero confederado, valiente. Era un tipo que no se asustaba fácilmente, ¿verdad? No. Sin embargo, sí estaban asustados. Y la segunda noche, pues claro, lo típico, llegan para cenar. Ella de alguna manera dice, bueno, lo tuyo es una pesadilla, ¿no? Has soñado, pues no pasa nada. Pero lo mío me escama más. Hay algo extraño. Bueno, deciden seguir después de la cena sacando las cosas de las cajas para ponerlas en su sitio. Espera, tenías aquí incluso lo que iban a cenar, merluza a la marinera. Ajá, tenía merluza a la marinera, ellos me lo cuentan con todo lujo de detalles, con un vino de uva pintada, de un vino de las Sierras de Málaga, todo muy bien, de alguna manera intentaban recuperar pues la noche que no habían tenido, en fin, la normalidad de una pareja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ella decide en un momento después de la cena sacar el conejito del conejo, un animalito, un doméstico que tenían, de la jaula. Y el conejo, cuando empieza a corretear por la habitación, por el salón, empieza a gritar como un loco, como si alguien le estuviera golpeando. Decide meterse en la jaula, temblando, ya lo coge, el corazón desbocado del conejo, y claro, se quedan a cuadros, ¿no? Parece como si en la casa hubiera una presencia extraña. Entonces se van a dormir, él ve una sombra cruzando, no se puede dormir, finalmente se duerme a eso de las 4 de la mañana, y a las 5 de la madrugada vuelve a tener la misma pesadilla, de la misma manera, es decir, él con un cuchillo de cocina asesinando a personas que nunca ha visto en su vida. Ese conejito blanco que tenían vuelve a la jaula atemorizado, como que no quería estar fuera sino en la protección de esa casa, y por la noche de nuevo el mismo sueño. Uh-huh. ¿Eso ocurre? Sí, y el mismo intenso dolor de pecho también tenía Adrián. No, la segunda noche parece como si la pesadilla de alguna manera no era tan fuerte, había visto lo mismo, pero él no se sentía tan asustado. De alguna manera, pues bueno, puede ser que él se hubiera dado cuenta en su foro interno, en su cabeza, que aquello no era más que una pesadilla. Ajá. Pero era muy real, era algo que él se veía asesinando a otras personas. Y esto es una de las partes más extrañas del caso, como luego vamos a tener ocasión de ver. Y bueno, en la tercera noche lo que va a ocurrir básicamente es lo mismo. Ellos cenan, están en silencio, se sienten observados, van a la cama. Espera, déjame que diga el plato. Ensalada malagueña y unos boquerones vitorianos. Exactamente. Para que vean, es un caso que has investigado tú, ¿no? O sea, ¿a qué punto hay detalles concretos de lo que estaba ocurriendo ahí, no? Sí, yo lo he investigado, yo llego a este caso de pura casualidad por una amiga en común y de la pareja, y yo, bueno, pues decido investigar el caso, y el caso es mucho más terrorífico de lo que yo en principio podía pensar, ¿no? Porque siempre te dicen, uno te ha contado de aquí, pero eso es un caso real y desgraciadamente muy poco conocido. Uh-huh. Y digo desgraciadamente muy poco conocido por lo que luego voy a hablar sobre la ley española sobre estos casos, ¿no? Bien. Toman esa cena, ese vino blanco, uva atintada. Sí. Tranquilidad, risas, confesiones, una velada agradable, pero... Uh-huh. Cuéntame. Pues llega la hora de dormir, Adrián vuelve a ver sombras en el pasillo y decide ir a investigar, no ve nada, él siente... Evidentemente cuando uno va a dormir en una casa que todavía no es tuya porque llevas poco tiempo, pues no la dominas tanto, no sabes si de pronto porque un vecino habla, pues puedes darte la sensación de que hay en el piso, pero él tenía la sensación de que alguien estaba allí, que ellos no estaban solos. Y concretamente a las 5 de la mañana tiene la misma pesadilla que las 2 noches anteriores. Pero esta vez ella se despierta y ven juntos pasar la sombra por el pasillo. Completamente aterrados, ellos pues deciden seguir a la sombra, enciende la luz, no hay luz, suena un despertador que no tenía pilas, sienten el pánico, lo que se llama realmente pánico, deciden encender una linterna, siguen a la sombra y de pronto cuando llegan pasan del corredor, pasan del pasillo a la altura de la cocina, la puerta de su dormitorio se cierra sola, sin ningún tipo de aire, y ellos gritan, se sienten completamente aterrorizados
y bueno, pues no deciden que no van a dormir más en el cuarto y van básicamente a dormir esa noche al salón. Eso es algo que me cuenta él, porque ella no quería nunca reconocer que esa noche no habían dormido en la casa. Tengo que decir que también aparece al lado de la cama de la pareja una mancha bermeja, que ellos intentan quitar todo el tiempo, pero que no aparece y desaparece. Cuando ellos lo están quitando, desaparece, pero después vuelve a aparecer. Es como una mancha que aparece y desaparece sin saber muy bien por qué y qué es lo que es. Eran las 5:30 de la madrugada. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cuarta noche. ¿Qué ocurre la cuarta noche? Pues la cuarta noche ella ya le plantea a su novio, le plantea a Adrián la posibilidad de marcharse de allí. Pero estamos hablando que, claro, han pagado una fianza 2 meses por adelantado y, bueno, pues que es mucho dinero para irse porque supuestamente están pasando allí cosas extrañas, ¿no? Lo discuten. Adrián en un principio pues dice que no, pero en su foro interno piensa que a lo mejor no es una mala idea. Y después de la cena, pues ella decide darse un baño porque han seguido intentando borrar la mancha bermeja que aparece junto a la cama. Una mancha que ahora además huele, ¿no? Tiene un olor nauseabundo. Exactamente. Ya la última noche ya tiene la tercera noche de aparecer, pues tiene un olor extraño, muy muy raro, muy fuerte, muy a cloaca. Y ellos pues ya deciden que, bueno, que esto, que no saben ya qué hacer, intenta, pero que ello se quita y vuelve a aparecer. Ella completamente sudando después del trabajo, de limpiar la mancha junto con él, pues decide darse una ducha. Se está dando una ducha cuando de pronto en el espejo del baño pues ve la figura y la cara de un hombre. Al otro lado del espejo, o sea, detrás de ella. Sí. Cuando mira, allí no ve nada, pero de pronto mira al espejo y ve algo. Entonces pues empieza a gritar de forma, pues imaginamos, ¿no? De una forma increíble. Su novio va al baño a ver lo que le está pasando a ella, ella completamente fuera de sí, él casi se cae de la ducha, él le pone una toalla, la saca allí, ella finalmente le comenta lo que ha ocurrido y finalmente pues la logra tranquilizar de alguna manera. Cenan en silencio y en ese momento pues llaman al portero electrónico y es una señora. Suena el portero electrónico y era la voz de una mujer, ¿no? ¿Qué le dice Adrián? Bueno, pues es Adrián el que contesta el telefonillo y le dice que si ellos viven la pareja que está viviendo en el 6º piso, ¿no? Y dice, sí, por supuesto. Entonces le dice, pero ustedes no saben que allí se ha cometido un crimen. Dice, perdone, ¿qué me está usted contando? Dice que si usted no sabe que allí se cometió un triple crimen. Dice, no, nosotros no nos has dicho nada. ¿Pero usted quién es?, le dice Adrián. En ese momento, pues la persona que estaba hablando, pues desaparece. Adrián decide bajar a buscar a la mujer. Ella le dice que por favor no la deje sola en el apartamento. Sale al descansillo, él sigue a la calle y cuando llega a la calle no encuentra absolutamente a nadie. Esa mujer parece que incluso le dice que hace unos meses uno de los hombres que vivía en la casa mató a su madre. Ahí es donde se complica la historia. En el momento, ella le había dicho que había un hombre que había matado allí a sus familiares, pero evidentemente él había escuchado evidentemente en la prensa el caso, pero no lo identificaba con la casa que ella y su novia habían alquilado, obviamente. Entonces, esa misma noche, cuando él sube con la cara aterrorizada a su novia en el descansillo, deciden que no van a pasar ni una noche más allí, se cogen lo opuesto, se van a dormir a casa de unos familiares y a la mañana siguiente llaman a preguntarle a la inmobiliaria que les ha alquilado el inmueble. Y le pregunta, ¿es cierto que allí se cometió un triple asesinato? Un asesinato, como voy a contar a continuación, muy, muy extraño también.
La persona encargada del alquiler en la inmobiliaria le dice que sí, y ella, pues evidentemente ella le dice, bueno, ¿y por qué no nos habían comentado esto? Y evidentemente es el problema que decía antes. Según la ley española, una inmobiliaria no está obligada a comentarle a los nuevos inquilinos si se ha producido en esa casa ese hecho luctuoso. Es decir, si se ha producido un asesinato, una violación, si alguien se ha quedado vivo. Es algo muy diferente a la ley americana, que te obliga por ley a decir cuando algo malo ha ocurrido en la casa. Ah, sí, los americanos lo hacen. Sí. Y de hecho hay muchísima gente que alquila casas, porque quieren pasar temporadas en sitios donde han ocurrido estas casas, porque supuestamente, pues, y parece que sí, pues se producen ciertos sucesos paranormales, ¿no? Yeah. Como es en el caso de este Amityville de Málaga. En cualquier caso, el horror que ellos sienten es que nunca van a volver más a la casa. Y la agencia no se hace responsable de nada, ¿no? No tiene obligación. No tiene ninguna obligación. Pues lo hemos alquilado y ya está. Sí, de hecho hemos hablado alguna vez en el programa el hecho de que el tema del misterio del terror en los países anglosajones se trata de una forma muy diferente, igual que tener un fantasma en un hotel, como hablamos en el caso de Suecia Paranormal, es algo fantástico y bueno, fantástico aquí no lo es. Cuando se produce un hecho luctuoso en España en una casa se intenta ocultar por, de alguna manera, prevenir que la gente no quiera alquilar ese inmueble o comprar esa casa, ¿no? Yeah. Pero vamos ahora al caso, es decir, ¿qué ocurrió realmente en ese número 45, en la sexta planta de la carretera de Almería de Málaga? ¿Qué ocurrió? Cuéntame qué ocurrió. El caso es muy, muy extraño, muy complicado. En septiembre del año pasado, la policía recibe la llamada de un hombre que afirma que ha encontrado a su madre y a sus dos hermanos asesinados en una casa del Palo. Ya hasta allí se dirigen pues una ambulancia y la policía científica. Se encuentran los tres cuerpos de la madre, una mujer de 60 años, y los de los dos hermanos acuchillados. En principio, este hermano que había llamado a la policía había recibido una llamada a las 5 de la madrugada de uno de sus hermanos agonizante. Lo que pasa que él no había escuchado el móvil, la llamada, y no se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Como le había dejado un mensaje un poco extraño, pues como que quejándose, evidentemente su hermano estaba agonizando, algo que él no sabía, él intentó contactar con sus familiares, pero no fue a verlos hasta pasadas las 2 de la tarde. La casa está completamente en silencio, la puerta está cerrada con llave y él tiene que echar la puerta abajo para entrar. Se encuentra la escena, llama a la policía. Lo primero que piensa la gente es que una cuarta persona había asesinado a la familia y había huido. E incluso se llegó a sospechar de algún que otro familiar. Uh-huh. Pero lo que ocurrió realmente es que el hermano, a las 5 de la mañana, que era la hora en la que nuestro amigo Adrián tenía las pesadillas, se produce una fuerte discusión en la casa, aparentemente, porque ni los vecinos ni nadie escuchó ni ruido de pelea, ni de gritos, ni nada. Hubo una pelea, una discusión, y este hombre, el hermano más pequeño, acuchilla a su hermano, que tenía señales de defensa, con un cuchillo de cocina, y a su madre. Y luego, con el mismo cuchillo que había asesinado a sus dos familiares, se lo clava en el tórax, provocándose la muerte, es decir, suicidándose. Tremendo el caso, ¿no? Que supongo habrá salido en la prensa y muy conocido Sí. en Málaga. Sí, una de las cosas que ha sido conocido, evidentemente aquí, como suele ocurrir en España, las cosas luctuosas suelen ocultarse mucho. De hecho, todavía no sabemos por qué el hermano mató a sus familiares. Estamos hablando de dos chicos que eran extraordinarios, según cuentan toda la gente del barrio, no tenían problemas con nadie. Según dijo el subdelegado del gobierno, Miguel Briones, afirmó que el hermano menor tenía problemas y sufrió una especie de desbordamiento personal, si usamos sus mismas palabras, que le llevó a asesinar a su madre y a su hermano. Pero esto no ha quedado muy claro, en fin, parece que las pruebas pues apuntan a este hombre, a este hermano, al hermano menor,
y tenemos que creerlo. Pero de alguna manera estamos hablando de una historia circular, una historia en la cual comienza con un asesinato triple, bueno, un doble asesinato y un suicidio, y parece como si la energía de esas personas hubiera estado en la casa y hubiera de alguna manera hecho expulsar a la pareja que intentaba simplemente llevar una vida normal y cotidiana como cientos de familias, ¿no?, en el barrio. Adrián y Cristina salen de la casa, no quieren volver allí, ¿no? Me preguntan, ¿no?, queda ahí un cabo suelto. ¿Y esa mujer que llamaba al portero automático, quién podía ser? ¿Les estaba avisando de algo? Bueno, nunca se supo, de hecho fue imposible. Estamos hablando de que cuando él llega allí abajo, al portal, pues no encuentra a nadie. Pregunta a una señora que hay por allí y no le dice, no he visto a nadie. Nunca se supo. Probablemente fuera una vecina que le decía, bueno, pues de alguna manera esta casa, pues, ocurrió este crimen, ¿qué hacen ustedes? Tal vez pudiera ser que los vecinos pudieran saber algo más de lo que sabían. En cualquier caso, todas las personas que yo he podido investigar y hablar, nadie sabe nada del caso, ni siquiera del asesinato. Nadie escuchó nada el día del asesinato, y el asesinato se produjo, y nadie afirma haber visto nada fuera de lo normal, ni ruidos ni nada, en el piso que creo que todavía sigue vacío. Adrián y Cristina se fueron y eso te iba a preguntar, ¿el piso sigue vacío? De momento sí, sigue vacío, y a la espera de una nueva víctima, si es que hay una nueva víctima, ¿no? En fin, yo de alguna manera siento por los propietarios del piso, ¿no? Pero creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber cuando se ha producido un suceso luctuoso en una vivienda antes de vivir en ella, ¿no? Sí, para que no se disguste la casa con nosotros. Exactamente. Sergio Calle Llorens nos ha traído una nueva historia, un nuevo relato, el Amityville de Málaga. Sergio, ¿forma de contacto contigo? Bueno, pues tengo una web que se llama Rebelde del Sur, que me pueden buscar ahí tengo muchas historias, no solamente en español, también en inglés, sobre cosas de misterio, de cultura, de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Rebelde del Sur se llama. Sí. Sergio, fuerte abrazo, seguiremos en contacto. Muy bien, un abrazo a todos. Sigue guardando bien el cementerio. Eso haremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. ¿Podemos ayudarla? Algo horrible está pasando en mi casa. ¿Podrían ir a echar un vistazo? Verá, se nos hace tarde. Nos están esperando en casa. No lo entienden. Claro que sí. Suele haber algún tipo de explicación Tengo 5 racional. hijas que están muertas de miedo. Temo que esa cosa quiera hacernos daño. En fin, tienen una hija. ¿No harían cualquier cosa para protegerla? Por favor, tienen que ir a echar un vistazo. Claro que iremos. Por supuesto. ¿Qué haces? Estoy dando un paseo por Petra. Pero si estás sentado en el sofá. Ya. ¿Y eso qué tiene que ver? Nómadas, con Álvaro Soto. Bienvenidos a Petra, la ciudad Los rosa domingos del a las desierto 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. ¡Hala! ¿Y ahora dónde estás? En Cabo Norte. Pues abrígate. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Después de ese lugar tan inquietante, el Amityville de Málaga, lo llamábamos, vamos con más temas, sobre todo con la historia de un personaje que se negaba a morir. Lo desvela nuestro compañero en esos expedientes en blanco y el nombre, Rasputín. Ya veréis qué curiosa historia. Es la vida de un personaje curioso, Rasputín, y déjame que ponga un poco de música. ¿Por qué has elegido, Fran, a este personaje, Rasputín? Pues mira, Tiene, cuando uno
Lo escucha y dice, qué tío tan raro, este día ser más malo que... De hecho, yo creo que lo primero que podemos aconsejar a los oyentes es que se cojan el teléfono o el ordenador y se busquen, por favor, una imagen de Rasputin. Que pongan simplemente Rasputin en Google y que vean su cara si no la han visto todavía. Eso va a enmarcar mucho de las cosas que vamos a contar esta noche en los Archivos en Blanco, porque el tío tiene una mirada y debía ser de aupa, o sea, debía ser de cuidado. Ajá. Entre lo misterioso que era, cómo debía hablar, cómo miraba, que ahí es por lo que digo de lo de la foto y tal, y el poder que debía tener y la inteligencia que debía tener, el tío era de cuidado. Elegimos a Rasputin pues porque 100 años después de su muerte, que se cumplieron en diciembre del año pasado. Te iba a decir eso, situarle un poco Sí. en el tiempo. Rasputin muere, lo vamos a comentar ahora, en la madrugada del 30 de diciembre de 1916. Entonces, obviamente, pues los misterios que rodearon su muerte siguen a día de hoy. Hay un relato oficial, que es el relato de los conjurados, de los asesinos, pero es que ¿dónde está el misterio? Pues que no nos lo podemos creer. No nos lo podemos creer, primero porque es un relato que toca mucho, casi lo sobrenatural, y segundo, hay pruebas científicas como la autopsia que niegan totalmente las cosas que se dicen de ese relato oficial, que dijeron los asesinos cómo mataron a Rasputin. Vale, ¿estamos hablando de la Rusia de los zares o ya...? En los últimos estertores de la Rusia de los zares, efectivamente, unos pocos meses después llegó la Revolución Rusa, de la que este año se conmemora también el siglo, los 100 años, y efectivamente acabó todo un sistema económico y social, que esa es otra de las cosas que comentaremos, porque ¿adivinó Rasputin el fin de la Rusia zarista? ¿O lo provocó? ¿O ayudó? O no sé. O efectivamente lo provocó o lo ayudó, porque hay teorías que también vamos a comentar, que estaban los ingleses por ahí metidos y que le veían como un agente que no era favorable a sus intereses, y que una de las teorías que se dicen es que pudieron ser los ingleses los que favorecieron la muerte de Rasputin para que Rusia no saliese de la Primera Guerra Mundial. Pues vale, lo situamos Grigori Yefimovich Rasputin. Cuéntame. Imagínate, pues bueno, estamos en el siglo XX, ya hemos entrado en el siglo XX, pero Rusia sigue con ese sistema zarista. Y de repente, en la corte de San Petersburgo aparece un personaje que empieza a hacerse con las altas esferas. Parece como que de la noche a la mañana se gana la confianza de personas claves. Y se gana la confianza con una mezcla de entre religiosidad, espiritualidad. Es decir, alguien dice que tenía poderes, que era una especie como de chamán, como de tipo que tenía un tremendo don de influir sobre los demás. Efectivamente, es literalmente así. Y una vez más me tengo que referir a esas fotos, esos retratos que se conservan de Grigori Yefimovich Rasputin, porque es que se ve en la mirada. O sea, se ve al menos cómo parece que 100 años después de que se tomasen esas fotos te penetra con la mirada. Tú imagínate lo que es tener a ese tío, que además era alto, porque era una persona alta, tenerle enfrente. Una voz profunda, un discurso ambiguo, misterioso. Bueno, el caso es que se hizo con personas claves de la alta sociedad de San Petersburgo, de la corte zarista de entonces, y especialmente con los nobles, y dentro de los nobles con las mujeres. Las esposas de los nobles o las mujeres de la alta sociedad. Ahí ya empezamos a mezclar cositas, porque también dicen que tenía otro tipo de atractivo, no solo espiritual. De alguna forma el hombre... Miguel, lo que no se puede negar 100 años después es que el tío era muy hábil, pero muy hábil. Sí, ya estar con las mujeres que son las que controlaban es lo mejor. Es que eso es lo que dicen también, que efectivamente ese fue uno de sus momentos, uno de sus agujeros de entrada. Y el momento fundamental es cuando consigue que el zarevich, el hijo del zar, lo cura de una terrible hemofilia que padecía. A partir de ahí tiene a la zarina... ¿Lo cura con medicinas o con poderes o con hierbas chamánicas o con...? Eso se queda en las tinieblas de la historia. El caso es que el zarevich, que desde que nació, tenía una muy frágil salud, pasa por las manos de Rasputin. Efectivamente, lo que se cuenta por San Petersburgo es que utiliza unas artes desconocidas, y el caso es que el niño se cura. A partir de ahí, la zarina está totalmente a sus pies. Y no solo la zarina, también la familia Romanov. De tal forma que lo que es la familia extensa del zar, no el núcleo de zar, zarina y las princesas, sino y el zarevich, sino lo que es la familia extensa, empieza a desconfiar
de forma muy importante de Rasputín, porque empieza a coger mucho poder, ¿no? Empieza a coger mucho poder, incluso hay agentes que lo ven con capacidad de decisión incluso política o de influencia política en el entorno íntimo, no en el entorno del zar, en el entorno íntimo del zar, es decir, directamente con la zarina y con el zar. Alguna gente a su alrededor se empieza a poner nerviosa por el poder que tenía este personaje, ¿no? Pero muy, muy, muy nervioso. Y entonces avanzamos hasta esa madrugada del 30 de diciembre de 1916. Vamos a hablar, ahora mismo vamos a hacer el relato canónico, ¿de acuerdo? El que los propios asesinos dijeron que fue cómo terminaron con la vida de Grigori Yefimovich Rasputin. Primero vamos a hablar de eso así, en esa forma. Yo siempre me lo imagino de la misma forma, me lo imagino desde arriba, viendo la parte de atrás de un jardín, de una casa, de un palacio señorial ruso. San Petersburgo. San Petersburgo, efectivamente. En esa madrugada de diciembre de 1916, con nieve, lógicamente, viendo la nieve caer. Y estamos en esa parte de atrás. Bueno, Rasputin ha sido invitado a esa casa, es la casa del príncipe Félix Yusupov, porque se le ha dicho que la mujer de Yusupov, Irina, que era sobrina del zar, quería hablar con él. Pero, claro, hay una fiesta, entonces tiene que esperar Rasputin porque, cuando termine la fiesta ya Irina va a hablar con él. Uno de los objetivos es que esta persona tan inteligente no sospechase absolutamente nada. Y efectivamente parece que fue así. Pues empieza a oír, de hecho creo que tenemos la música que sonaba en esos salones. A él se le llevan a la bodega. ¿Quieres que pongamos la música? Sí, esto es lo que sonaba, sí. Orquesta que tenían ahí, ¿no? Ya, bueno, era el gramófono, en realidad, pero bueno. Gramófono no, pero a ti te meten en la bodega y oyes esto arriba, Yankee Doodle, y dices, bueno, pues sí, hay una fiesta arriba, ¿no? Hay una... A ver. Ahora la reconozco. Claro, hay una fiesta. Yankee Doodle, hay una fiesta arriba seguro. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, pues nada, en Rasputín, mientras esperas, te vamos a dar unos vinos. 4 personas. Estaba Félix Yusupov, estaba un diputado de la Duma rusa, Vladimir Purishkevich, había un doctor, Lazarev, y también estaba allí entre los 4 personas que estaban haciendo compañía a Rasputín, había un primo del zar, Bien, correcto. Bueno, pues mientras esperas y viene mi mujer, te vamos a servir un vino, te vamos a servir unas pastas, y este hombre, que era una extracción muy humilde, se acostumbró muy rápido a la buena vida de la nobleza rusa del principio del siglo XX, y Miguel se lo comió todo. Estuvo esperando ahí una hora, que baja Irina, espera un momentín, ¿qué tal? Tú sigue comiendo pasteles y bebiendo vino. ¿Qué pasaba con los pasteles y con el vino? ¿Estaban envenenados? Exactamente, cianuro potásico. Tenían tanto vino como pasteles. ¿Y con eso se lo cargaron? No pasó absolutamente nada, no le pasaba nada. La fama que tenía Rasputín es que intentaban hacerle de todo, y el tipo, de todo malo además, el tipo aguantaba de todo, ¿no? Claro, es que tú imagínate, ponte en la piel de las personas en esa bodega, que ven como el demonio que tenía fama de demonio, empieza a comer esas cosas con cianuro y que no le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado coge Félix Yusupov, el dueño de la casa, el marido de la sobrina del zar, se va por una pistola y le descerraja 2 tiros en el cuerpo de Rasputín. Y Rasputín en esa bodega cae al suelo. Vale. Cae al suelo. Cae al suelo y dicen, bueno, pues efectivamente 2 tiros, cae al suelo, cierra los ojos, está muerto. Suben arriba, quitan el gramófono, porque ya no hay nadie a quien engañar, empiezan a preparar las cosas, y te voy a leer un pasaje de las memorias de Yusupov, del hombre que en primer lugar le descerraja esos 2 tiros. Dice, baja abajo, dice, bueno, tenemos ahí el cadáver, voy a ver que todo está correcto, y nos lo llevamos afuera entonces, ¿no, señores? Y dice, y escribe Yusupov, de repente veo su ojo izquierdo abierto. Unos segundos más tarde, su párpado derecho comienza a temblar y se abre. Entonces veo ambos ojos, los ojos verdes de una víbora, mirándome fijamente con una expresión de odio diabólico. Entonces pasó una cosa horrible. Con un esfuerzo violento y repentino, Rasputín se puso en pie, echando espumarajos por la boca. Un rugido salvaje resonó en las estancias abovedadas y sus manos, de manera convulsa, empezaron a golpear el aire. Entonces se dirigió a toda velocidad a por mí e, intentando agarrarme del cuello,
hundió sus dedos en mi hombro como una garra de acero. Sus ojos se le salían de las órbitas y la sangre goteaba de sus labios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Con Fran Guirao esta noche hablando de un personaje sorprendente. ¿No le habían matado entonces tampoco ni las balas? No, le habían matado. Claro, es que tú te pones a escribir una peli de terror, Miguel, y no te sale esto. O sea, primero la pinta del tipo, segundo este tipo de cosas. Que no se muere con el veneno, que le pegas 2 tiros, le crees muerto y tampoco. El caso es que Rasputín, después de levantarse del suelo, haber pasado 1 hora y medio muerto, sale corriendo. Todo esto, insistimos, el relato que hizo Yusupov. Sale corriendo y volvemos a esa imagen mental que yo ponía al principio, ¿no? Esa parte de atrás de ese palacio señorial, ese jardín nevado, esa nieve cayendo, lo estamos viendo desde arriba y vemos una figura negra que sale corriendo por la parte de atrás, herido, malherido, y además con gritos terribles de «Félix, se lo diré a la zarina». Se lo diré a la zarina, amenazando, ¿no? Que me estás intentando matar. Bueno, el caso es que los 3 hombres le alcanzan, le meten otro tiro, en teoría en la cabeza, y vuelve a caer. No contentos con eso, a ver si les va a pasar lo mismo que dentro en la bodega. Se va a levantar otra vez. A ver si se va a levantar otra vez. Le empiezan a dar de palos, pero bien, o sea, con intención de matar al hombre. Palos, patadas, todo lo que consiguen y demás. Bien. Cogen el cadáver. Le tiran al río Neva, que estaba helado, pero bueno, rompe la capa de hielo y el caso es que unas horas más tarde encuentran el cadáver, ahora sí, de Rasputín, no te lo pierdas, Miguel, con agua en los pulmones. ¿Sí? Sí, que no estaba muerto cuando le tiraron. Eso es lo que dice parte de la historia. Pues sí que era duro, Rasputín. Era duro, pero la verdad es que lo he advertido antes. Estamos dando la versión de un hombre que es uno de los 4 personas que participaron en su asesinato, de Félix Yusupov, y lo he advertido al principio. Todo lo que acabamos de contar lo tenemos que poner en cuarentena. Es lo que dice la versión oficial porque es lo que confesó el asesino, vamos a decirlo así. Pero es que las pruebas científicas no lo respaldan, porque al cadáver de Rasputín se le hizo una autopsia en la que, en primer lugar, no se le encontró nada de veneno en el estómago. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los tiros que tenía eran efectivamente 2 tiros por la espalda, pero el tiro de la cabeza no correspondía con el relato que hacía Yusupov, porque el tiro tuvo un orificio de entrada frontal, es decir, por la frente, no por detrás. No por detrás. No podría ser mientras estaba huyendo. Claro, ¿qué es más fácil pensar? ¿Que una especie de demonio sobrevivió al veneno, sobrevivió a 2 tiros, sobrevivió a un tercer tiro en la cabeza y a una paliza brutal y que murió ahogado? O, si nos atenemos a la autopsia, que se le pegaron 2 tiros por la espalda y probablemente cuando estaba en el suelo se le volteó y se le remató en la cabeza. Claro, lo que pasa es que dices, bueno, pero ¿por qué no me voy a creer el relato? ¿Por qué claro, lo cuentan así o por qué lo han hecho así? ¿Por qué no así? Porque dices, ya que estás confesando que lo has matado, y además, por cierto, una cosa que ahora escucharemos a Yusupov porque tenemos un documento sonoro del asesino. Él nunca renegó de ese crimen porque pensaba que era un deber que tenía. Él y el resto de conjurados lo estaban haciendo por una razón política, patriótica, siempre lo dijeron así. Lo estaban matando por Rusia para liberar al zar del yugo, de esa influencia maligna. Bueno, pues yo creo que es relativamente sencillo entender que si el hombre tenía esa fama de medio demonio, de hombre muy en contacto con las artes oscuras sobrenaturales, hombre, decir que le has cogido y le has matado a sangre fría con 2 tiros a la espalda y que te la has cargado después en el suelo, no es lo mismo que decir, fíjense si hacía falta acabar con él, que sobrevivió al veneno, sobrevivió a 2 tiros, a un tercer tiro y una paliza y unos golpes terribles, y aún así tuvo que morir ahogado. Adornarlo un poco de alguna forma para decir, ven cómo teníamos que acabar con Rasputín, ¿lo ven? Creo que tienes además un testimonio
Sí, mira, 50 años después de estos hechos, en 1967, Félix Yusupov estuvo vivo. Unos meses después estalló la Revolución Rusa y, lógicamente, todos los nobles tuvieron que salir de San Petersburgo. Muchos se refugiaron, por ejemplo, en Francia, muchos en París. Fue el caso de los Yusupov. Bueno, pues pasan 50 años y en 1967 se le hace una entrevista tanto a Yusupov como a su mujer, como a Irina, la que supuestamente estaba esperando arriba, ¿no?, a que terminase la fiesta para verse con Rasputín. Un periodista francés les hace una entrevista, insisto, 50 años después, ellos ya hablando francés. Y habían salido totalmente. de la cárcel, supongo serían, no estuvieron en la cárcel. No, porque huyeron al exilio a Francia. Y entonces, bueno, pues, y de hecho Yusupov tuvo mucha fama durante esos 50 años de ayudar a las familias que tuvieron que huir de Rusia, ayudar económicamente y demás. Y le pregunta varias cosas. Vamos a escuchar este corte, que es en francés, yo creo que tiene muchísimo interés. Insisto, 1967 es cuando se hizo esta entrevista. Al que hable francés lo va a entender perfectamente, y si no, ahora mismo lo traducimos. Escuchamos. Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Aviez-vous un intérêt personnel au meurtre de Rasputin? Aucun. Prince, dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui. Es la voz original del, entre comillas, asesino. Sí. De Rasputín. No, asesino confeso. Un hombre parco en palabras. Es verdad que era muy mayor y, de hecho, a las pocas semanas de esta entrevista moría Félix Yusupov en París. Le pregunta el periodista: príncipe, al final de su vida, cuando usted piensa en Rasputín de nuevo, ¿qué sentimiento le provoca? Y dice Yusupov: le digo el disgusto. Le provoca disgusto. ¿Tenía usted un interés personal en la muerte de Rasputín? Y él dice: no. Porque es verdad que hay alguna teoría que dice que podía tener algo, pues, bueno, pues hemos dicho el atractivo de las mujeres, atractivo en general, seductor. Él dice que no, siempre dijo, y ha dicho en sus memorias y sus libros, que era un interés patriótico. Y le pregunta por último: príncipe, en idénticas circunstancias, si tuviera que tomar la misma decisión, ¿haría de nuevo lo que hizo entonces? Y dice Yusupov: oui. Le responde: oui. ¿Tenía entonces Rasputín poderes o era todo una leyenda que se cernió en torno a este personaje? Yo, Miguel, al hilo de toda la evidencia histórica, porque la hay, evidencia histórica, yo creo que lo que era un hombre tremendamente hábil. Tú sabes, igual que yo, que hay mucha gente en el mundo del misterio que, si no tiene una conexión con lo sobrenatural, lo que es eso, tremendamente hábil. Yo creo que es mucho más sencillo en lo que a la muerte de Rasputín se refiere pensar que se le mató con 2 tiros a la espalda y se le remató en el suelo, que la historia que se montó Yusupov. Porque además, bueno, pues es que hay más misterios, ¿no? Participaron los ingleses. Bueno, pues es verdad que Rasputín podía estar envenenando al zar para que se saliese Rusia de la Primera Guerra Mundial, pero es que el zar tenía que tener alrededor mucha gente que le estaba diciendo que se saliese Rusia de la Primera Guerra Mundial, porque había toneladas de muertos. Y bueno, y aunque las cosas estaban como empezando a caer en la balanza de los aliados, pues Alemania estaba todavía fuerte. ¿Tenía dotes adivinatorias? Pues, o estaba en contacto con lo sobrenatural. Pues mira, te voy a decir, o te voy a leer también, ya por último, un extracto de una carta que le envió unas semanas antes de estos hechos que hemos relatado al zar, para que tú juzgues. Insisto, volvemos a situar, diciembre de 1916. A los pocos meses, en el 17, los bolcheviques estalló una revolución bolchevique que instauró, como sabemos, inauguró el sistema comunista. Y sabemos luego lo que le pasó, o si no, por si acaso lo recordamos después, a la familia del zar. Decía Rasputín en esta carta al zar Nicolás II: zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Grigori, él, Rasputín, ha sido asesinado, debes saberlo. Si fueron tus parientes los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de 2 años. Y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia. Verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados donde estarán muertos. Pues si no tenía poderes lo parecía, ¿no?
Pues lo que te digo, en 1917 estalla la Revolución Rusa y el 17 de julio de 1918, efectivamente menos de 2 años más tarde, como sabemos, la familia Romanov al completo fue ejecutada, fue fusilada en Ekaterimburgo, donde estaba presa. Entonces, yo creo que para cerrar el archivo en blanco por hoy, Miguel, que nos intentamos o nos dedicamos a resolver misterios de la historia. Resuelves uno y aparecen 3 o 4 más. Efectivamente, yo creo que podemos concluir a las pruebas científicas y documentales que la muerte de Rasputín fue mucho más mundana y mucho más normal de lo que nos quería hacer creer el príncipe Yusupov, pero ¿cómo demonios se puede, nunca mejor dicho, se puede escribir una carta así? Tan profética unas semanas antes de que efectivamente te maten. Porque bueno, tú puedes tener dudas, o puedes tener sospechas de que hay complots contra tu vida y tal, pero ¿por qué sabes que va a acabar muerta toda la familia? No podían huir, no podían escapar, toda esa... bueno, pues algunos estaban de acuerdo, otros no, ya lo sabemos, bueno, lo que se instauró en Rusia y demás. Pero ese cuadro que pinta, de verdad que es efectivamente terrible. Es lo que pasa con los grandes personajes misteriosos de la historia, que efectivamente, como dices, Miguel, cierras un misterio y te salen otros 3 o 4. Misterios de los archivos en blanco con nuestro compañero Fran G. Guirao. Sí, Gira, J. Bueno, sí. J. Bueno, J. El J está en medio ahí. Es un misterio. Ese que es un misterio. Eso es un misterio. ¿De qué será la J? Vale. ¿Forma de contacto contigo? El Twitter. Yo creo que es lo mejor. Francisco J, precisamente. Francisco J Girao, @ Francisco J Girao. Y encantadísimo atenderé a todos los oyentes del Espacio en Blanco. Y nosotros encantados de que estés aquí. Hasta la próxima oportunidad de abrir estos archivos. Un honor, Miguel. Gracias. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de nuevo aquí. El Espacio en Blanco se encarga ahora de nuevo de llenar las ondas de Radio Nacional buscando respuestas y seguimos de viaje con más invitados. Recordar la segunda cita mañana, os vamos a hablar de chakras, tratando de entender cómo funcionan, y ahora llega un invitado que estáis esperando desde hace tiempo. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso, y tras esa introducción llega Matías Estefano. Hemos recibido multitud de comunicaciones de muchos de vosotros que queríais que estuviera en el programa un personaje del cual ya habíamos hablado, Matías Estefano. Dentro de poco va a estar en Madrid, ya lo estábamos anunciando, y en Barcelona, y nos vamos ahora hasta Argentina para hablar con él. Buenas noches, Matías. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes para mí. Buenas tardes para ti, sí. ¿Cómo estáis? Bien. Dime ¿dónde estás? ¿En Buenos Aires? Sí, ahora mismo estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires. Tú eres argentino, ¿verdad? Sí. ¿Dónde naciste? En Venado Tuerto, en Santa Fe. Santa Fe. ¿Y desde siempre se te ha conocido como un niño índigo? Bueno, desde siempre no, sino desde una vez que me reuní con unas personas a comentarle lo que me pasaba. Yo tendría unos 12 años o 11. ¿Sí? Y ahí fue cuando me dijeron el concepto, ¿no?, de lo que era, y me resonó y quedó. Ya. ¿No? ¿Eras un niño que en clase no atendías mucho, o cómo era el tema? Bueno, yo creo que como todos hoy, ¿no? hoy es algo normal eso. Sí. No, en realidad era... lo tomaban como inadaptación a la escuela, pero en realidad era una inadaptación al cuerpo, a la raza, a la especie y al planeta. En realidad eso es lo que lo hacía diferente. ¿Estabas inadaptado a todo eso? Y sí, estaba como acostumbrándome a todo eso y costaba bastante, entonces era el raro de la escuela. Ya. ¿Cuándo te diste cuenta eso de que era raro y que tenías algunas cosas que aportar a este mundo nuestro? Bueno, yo desde siempre que fue así, ¿no? En mi familia ya era algo como normal de todo lo que a mí me pasaba y lo que hacía, pero empecé a tomar conciencia de que era algo diferente a partir de los 12, 13 años, cuando empecé a tener demasiados recuerdos, demasiada información que no entendía bien qué era, que gente intentó ayudarme a entenderla, pero igual me costaba mucho. Asumí realmente lo que me estaba pasando a los 17 años, comprendí qué era más o menos, pero recién a los 19, 20 me di cuenta de cuál era la misión, al menos a corto plazo, ¿no?, de lo que significaba todo lo que me había pasado desde pequeño. Dime una cosa, Matías, ¿tú traías recuerdos de esas otras vidas supuestamente pasadas?
Sí, o sea, no eran, en realidad la diferencia no es que hayan sido vidas mías, sino que un montón de personas cada vez más están recordando diferentes vidas pasadas, pero esto era otra cosa, era información desde los registros de información, ¿no? Era como si me pasasen archivos de diferentes vidas para que me adaptase a la Tierra y tuviese una historia en la Tierra. Y toda esa información no era solamente de vidas pasadas, sino que era información que ayudaba a entender un poco el hilo histórico, las razones por las cuales llegamos hasta el planeta y demás. Un montón de cosas que ayudaban a entender los procesos de este planeta. Dime una cosa, ¿hay muchos niños índigos como tú en este planeta en este momento? En realidad se habla del concepto de niños índigos desde los años 80, eso averigüé, pero en realidad a partir de ahora el planeta está vibrando en índigo. El índigo es una frecuencia vibracional que como se eleva demasiado y genera diferentes niveles de vibración y que obviamente es como los colores del arco iris, ¿no? Y ahora está el planeta entero en una frecuencia de vibración de conexión que es violeta, azul, por eso es índigo, ¿no? Pero todas las personas ya hoy están algo bañadas en índigo. Yo creo que lo que hace especial entre comillas, ¿no? A esta generación que se llama los niños índigo, no es que sean índigos como individuos, sino es que nacimos todos en un momento en que el planeta empezó a vibrar en ese color. Eso es lo que hace que se note más, que sea más fuerte, no como antes. Antes siempre hubo esa vibración, siempre casi todos pasamos por esa vibración, pero luchando en contra de otros tipos de vibraciones. Hoy en día el planeta entero vibra en esa frecuencia y por eso se nota tanto, es tan visible. Y dime una cosa, hace poco hemos oído hablar ya un poco de ese encuentro que hubo en Capilla del Monte, ese lugar increíble y fascinante que hay en tu país, cerca de Córdoba, en esa sierra donde el Cerro Uritorco, y hay multitud de historias con la ciudad intraterrestre de Gers. Ahí reunisteis a un montón de gente, ¿con qué motivo? Bueno, allí yo tenía pensado hacer algo totalmente diferente en otro lugar de mi país, en Mendoza, pero conectándome y preguntando sobre qué era lo que había que hacer, Espera, ¿con quién? contactaron conmigo jerarquías de ERCS, ahí de Capilla, y me empezaron a decir que lo que había que hacer era generar un gran enchufe en el día portal del 11-11. Que yo ni enterado de lo que era el 11-11 hasta ese momento, entonces empecé a averiguar un poco de lo que me hablaban y me dijeron que había que convocar a simplemente reunirnos a generar ese gran enchufe y bisagra, que lo que era como un puente de conexión para una nueva frecuencia, como un inicio de una nueva frecuencia que tenía que anclarse en todo el mundo, ¿no? Entonces vi ahí que había un montón de gente, diferentes grupos que estaban trabajando ya para lo del 11-11, pero bueno, empezó a surgir, a investigar un poco sobre qué podíamos hacer y surgió hacer este encuentro que nosotros esperábamos que iba a ser mucho más corto, más pequeño, ¿no? Algo más... Sin tanta gente, ¿no? De 400 personas o así. Ajá. Y de repente nos empezó a desbordar porque nosotros convocamos a un grupo de personas y se empezó a autoconvocar gente de demasiados lugares. O sea, llegamos a cubrir 25 países presentes ahí, ¿no? Cuando creíamos que iba a ser simplemente algo de Argentina, terminó siendo algo internacional, que se armaron grupos hasta en Japón. Bueno, fue una cosa increíble que la verdad que nos sorprendió hasta los mismos de la organización, que nunca habíamos organizado nada. Y ese día fue para generar esto, ese como gran portal de conexión, de comunicación, para una apertura de una nueva frecuencia que iba a traer todos los próximos servicios, las próximas funciones que hay que cumplir en el 2012 y 2013. Ya. Todo eso tiene que ver quizá con esa historia del 2012, que puede ser también una bisagra, una puerta hacia esa posibilidad de cambio. ¿Tiene que ver con ello, Matías?
Claro, esto es como un inicio, como ver el 11-11-11 fue como abrir una puerta, ¿no? Empezar a abrir una puerta y a ver qué hay detrás de ella. Pero ahora el 2012 es el año en que atravesamos esa puerta, ¿no? Entonces es un año bastante extraño, complicado, en el que hay que hacer una labor bastante importante alrededor del mundo, de activación de centros energéticos de poder, de generar una gran conciencia unida día a día, que eso ya lo estamos planificando, y desde una sanación histórica muy grande para la activación de otro poder sobre la Tierra, y eso haría que ya en el 2013 podamos atravesar ese portal hacia otra frecuencia prácticamente toda la humanidad. Desde luego que no hay que asustarse demasiado con el tema, sino que tomarlo como simplemente un cambio más que va a ser progresivo como todo, ¿no? Hay que evitar un poco todas esas informaciones catastrofistas y alarmistas, ¿no?, que hay por ahí funcionando acerca del 2012, ¿no, Matías? Sí, yo no las niego, o sea, no me gusta negar que no puedan llegar a pasar cosas, ya pasan en realidad todo el tiempo, ¿no? No niego que puedan llegar a pasar cosas fuertes a fines de año, en el 2013, 2014, que pueden ser momentos de grandes transformaciones, pero lo que sí siempre explico es que la perspectiva en que vivamos esos cambios es lo que cuenta. Por eso yo no me gusta ser catastrófico, sino que explicar desde una perspectiva de cambio, de que cada tragedia, entre comillas, que el humano está acostumbrado a ver, es una oportunidad de cambio, una transformación. Entonces, si nosotros vemos esa transformación con una sonrisa, sabiendo que lo que está pasando es un parto planetario, ¿no? Y el parto duele, habría que preguntarle a las mujeres, entonces la Tierra va a parir algo nuevo. Inevitablemente va a haber temblores, va a haber, ¿cómo se llama esto?, contracciones, entonces desde ya que puede haber traumas importantes o cosas muy fuertes que pueden llegar a vivir muchos humanos, ¿no? Pero lo que viene después es lo importante. Por eso mismo yo no soy de hablar de la parte negativa, sino de lo positivo que genera eso, que uno puede llegar a ver como negativo. ¿Contamos con algún tipo de ayuda? Tú has aludido a seres espirituales o seres, interdimensionales, extraterrestres, no sé cómo llamarlo. ¿Contamos con algún tipo de ayuda? Eso desde luego, desde ya lo importante a comprender es que nosotros somos esa ayuda también. O sea, el planeta está trascendiendo a otro nivel y hace milenios que se nos pide a nosotros, seres en aprendizaje y evolución, que ayudemos en este sistema. O sea, que nosotros mismos, los que nos rodeamos, la familia, amigos, todos los que están aquí, también somos de esos seres que están en colaboración y ayuda en esta transformación. O sea que nosotros también tenemos que valorarnos como seres que no solo vivimos la catástrofe, sino que vinimos a ayudar en esta transformación. Sí tenemos ayuda de diferentes seres que están en las diferentes constelaciones, debajo de la Tierra, en los seres intraterrenos, los seres interplanetarios, todos están colaborando, asimismo como también seres de quinta, sexta, séptima dimensión, y cuarta también, claro, que están todos ahí haciendo su máximo esfuerzo para sostenernos en lo que nosotros decidimos hacer. Para mí es una clave entender de que nos están sosteniendo, pero ellos no van a hacer el trabajo, porque nosotros fuimos enviados para hacer el trabajo. Quizás podemos llegar a ser los protagonistas de la historia y debemos asumir ese reto, ¿verdad? Y ponernos a trabajar. Claro. Bien, contamos con la ayuda, pero la ayuda viene de nosotros. ¿Cuál sería el mensaje para prepararnos ante ese 2012 y todo este movimiento que se está dando en todo el mundo? Pues lo fundamental este año es que va a haber una purga del karma impresionante, lo cual puede generar muchas separaciones en familias, amistades, parejas. Se empiezan a limpiar cosas de hace muchísimos años, incluso de muchísimas vidas. Se empiezan a purgar un montón de historias que hemos compartido en algún momento
todos juntos desde la Atlántida, Lemuria. Entonces es un momento de mucha purga y por lo tanto hay que estar atentos, alertas y intentar tomarse con relax todas las cosas que se nos van a enfrentar ahora para ser limpiadas. Es como si fuese un año de gran purga, ¿no? De karma. Por eso lo importante es estar calmos, observar todo desde otro punto de vista, no quedarse con la sensación de lo que está pasando, sino observarlo desde más arriba, como si fuésemos los que observamos la situación, espíritus, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a un nivel de conciencia de saber de que este año es una gran purga y que nosotros somos partícipes de que eso se pueda dar. Ahora, a fines de este tiempo, de este año, de lo que se habla y lo que vamos a intentar lograr es llegar a una masa crítica de conciencia en que todos juntos empecemos a estar alineados a trabajar sobre la energía de la Tierra, sobre la activación de cada chakra de la Tierra, asimismo en reflejo con los nuestros, para estar alineados en el final de esta era. Esto es como una gran Navidad, o sea, un gran año nuevo. Entonces es como que nos tenemos que preparar desde el principio de año para que todo salga bien y no nos afecte directamente. Por eso es simplemente calma, observar desde arriba las situaciones desde otro punto de vista y empezar a unirse en una conciencia que nos permita estar a todos unidos en este campo magnético que se está por transformar a fines de año. Para ir terminando, Matías, otra de las cosas que parece que como estrategia que tiene que surgir en este tiempo es la liberación de lo femenino, ¿no? Restaurar el poder de la mujer, de la diosa, de la reina. Sí, justamente de eso me han estado hablando bastante últimamente, que tiene que ver con que está el dicho popular, ¿no?, de que la mujer viene de Venus y el hombre de Marte, y eso tiene una historia un poco real por parte de diferentes planetas, que es que nuestra genética, por más que seamos de la misma especie, la genética de la mujer fue trabajada por más sistemas estelares que la del hombre, ¿no? Porque la mujer fue elegida para poder plasmar a través de su ser la divinidad en la materia, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se honró a la mujer y la mujer cumplía el rol de plasmar esas sociedades, esa conciencia, ese espíritu sobre la materia. El problema fue cuando entramos en la noche galáctica, que hubo una gran confusión. Entonces el hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a controlar también el espacio de la mujer, ¿no? Entonces, desde hace bastante tiempo que la mujer empezó a pasar a un segundo plano e incluso hasta ser martirizada, ¿no? Por lo tanto, el hombre tenía la función de contener de que esta labor de la mujer se lleve a cabo aquí en la Tierra, ¿no? Pero al fin y al cabo terminó siendo al revés, y ahora la mujer se quiere parecer mucho al hombre para poder ocupar su lugar. Entonces hay un problema, un desfasaje ahí histórico que tiene que ser sanado. La corriente de la mujer, la activación de la mujer es el corazón del planeta que está en Europa. Y por eso mismo es importante empezar a sanar desde la historia más oscura de Europa, la sanación de la mujer y expandirlo al mundo desde el corazón de Europa, que es España, ¿no? O sea, empezar a hacer que lata esta nueva frecuencia, esta nueva sanación, permitiendo que se active otra vez la frecuencia de la mujer y de lo femenino, podríamos decir mejor que la mujer, para que los chakras del planeta empiecen a relajarse de la jerarquía masculina y empiece a ser más horizontal y más flexible como la energía femenina, que es la que pide la era de Acuario. Todo un proceso de transformación que se está viviendo, lo llevamos anunciando hace un montón de años desde aquí, desde el Espacio en Blanco. Matías, ¿lo vamos a conseguir? ¿Se va a conseguir este cambio, este proceso? Esta luz que requiere de mucha paciencia. Nosotros obviamente, por ahí en las entrevistas parece que lo tenemos todo claro, pero en realidad antes de hacer todo esto a nosotros nos ponen a prueba con nuestros propios límites, con nuestras propias emociones, nuestra propia jerarquía y horizontalidad. O sea que estamos todos también en proceso, ¿no? Los que estamos organizando, los que estamos dando estos pasos a comunicar,
antes nos ponen a prueba a nosotros para ver si realmente tenemos en nuestro interior esto trabajado o simplemente lo hablamos porque sí. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia. Los cambios tampoco se van a dar de la manera que uno lo espera, ¿no? Al estilo de Hollywood, en 2 días. Entonces, requiere de enfocar el proceso como un todo y no como algo que tiene que pasar sí o sí inminentemente el 21 de diciembre de 2012, ¿no? Porque mucha gente yo creo que se puede llegar a desilusionar ese día porque a lo mejor no pasa nada, ¿no? Es esa necesidad de las personas de esperar que en una fecha pase algo y ya está pasando, ¿no? Solamente que queremos que pase todo en una hora y probablemente no pase así. Entonces es paciencia, todo esto se va a dar, pero tenemos tiempo para hacerlo. Nosotros no pactamos vivir este cambio en 2 días, pactamos toda nuestra vida que sea el cambio. Y ahí están las palabras de Matías Di Stéfano. Matías, forma de conectar contigo, te vamos a ver cuando llegues a España dentro de un poquito. ¿Hay alguna forma de que la gente tenga más información de las actividades que estáis haciendo, de tu trabajo? Sí, por el momento lo que está al día es la información de la web de Unido, unido.encuentro11.com.ar. Allí está la información de lo que se va a hacer en España y pronto estaremos informando sobre el resto de las actividades que vamos a hacer en todo el año para trabajar sobre la energía del planeta y la conciencia. Perfecto, mucha gente pedía que Matías Di Stéfano estuviera en el programa. Aquí está en el Espacio en Blanco. Ya sabes que tienes las puertas abiertas, Matías. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor y espero verte pronto. Vale, muchas gracias por el espacio. A ti, nos vemos prontito. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, es Espacio en Blanco, aunque Eric von Däniken lo diga en blanca. Buenas noches, Fran Contreras, ¿cómo está usted? Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Bien, aquí al calor de nuestras velas, en semipenumbra. Con un montón de cosas para contar esta noche, ¿no? Con varias cosas. Te traigo a este particular archivo del misterio de Espacio en Blanco. Yo lo llamaría rodajes malditos. Mira, noviembre del 2004, Deón Producciones, Óscar Parra, Mario Bravo. Iban a Belchite a rodar un corto que hablaba de esas voces sin rostro, ¿no? El otro lado, no preguntes, a veces te contestan. Se llamaba así, el otro lado, no preguntes, a veces te contestan. Mira lo que les pasó. Fuimos a Belchite el 20 de noviembre de 2004, pues porque estábamos rodando un cortometraje para Deón Producciones, titulado El otro lado, en el que queríamos reflejar toda la parafernalia, todo el mundo que se mueva alrededor de las supuestas apariciones en este pueblo zaragozano. Y fuimos un equipo de 18-20 personas aproximadamente, totalmente escépticos la mayoría. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando allí, en pleno rodaje, en plena noche, pues nos ocurrieron 2 o 3 cosas que no dejaban de ser por lo menos extrañas. La primera que recuerdo es, cogiendo una toma de sonido, pues se escuchó un ruido estruendoso. Además no podía venir de ningún sitio porque no hay techo y por tanto no se podía caer nada. Y al momento, pues un olor muy fuerte, pues amoníaco, algo podrido. Yo me quedo casi con el hecho más objetivo, que es la duración de las baterías. Unas baterías con las que estamos muy acostumbrados a trabajar. Hemos hecho, de hecho, 3 proyectos ya con Deón Producciones y de repente, pues baterías que te vienen a durar 5 horas, te duraban 30 minutos. Asimismo, un monitor, que es ya una pieza de la casa, entró en la iglesia, dejó de funcionar, nos tuvo toda la noche pensando que estaba averiado y al salir de allí volvió a funcionar. Rodajes, no sé si malditos, pero sí complicados a veces cuando uno se mete en estos temas. Rodajes paranormales, ¿no? Uno
así me lo contaban cuando les entrevistaba. Belchite es uno de los lugares del que hemos hablado en la sección de Casas Encantadas. Hace poco en el programa de Zaragoza, Carlos Bogdanich, quien descubrió esos sonidos de la guerra, esas voces de Belchite, te narraba cómo vivieron lo inexplicable en octubre de 1986, cuando él trabajaba en Radio Heraldo Aragón y intentaba registrar lo imposible y lo conseguía, y desde entonces Belchite se convertía en centro de peregrinación para los buscadores de lo insólito. Siempre hago la misma recomendación: cuidado con ir a estos lugares para pasar el día. Uno se puede llevar sorpresas y sorpresas muy desagradables. Y ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y esas sorpresas han vuelto a ocurrir en otro rodaje. Hace varias semanas, hace un par de semanas, Alberto Enrique Pons, director de cortos como Final, Turno Doble, Amén, grababa en la ermita de Benalmádena, Málaga, grababa un cortometraje muy curioso, Bendita Promesa, dedicado a las ánimas, y ocurría lo imposible otra vez. Espera. Le saludamos y lo... Vale, venga. Alberto, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Antes de nada, darte las gracias por estar a estas horas en directo con nosotros. Y déjame que... Mira... Sí, perdona. No, perdóname. Antes de nada, pues agradecer el poder estar en la antena, ¿vale? Para mí, como seguidor fiel vuestro y... ¿Eres un oyente? Estoy encantado de estar aquí. Bien, me alegro. Y nada, si quieres puedo entrar en materia y explicar un poco cómo fue el tema para que la gente entienda por qué... Espera un segundito que vamos a escuchar lo que ocurrió. Hemos de decir a nuestros oyentes que tengan eso, el oído un poquito fino. Detrás de una especie de jadeo que hay se oye algo estremecedor, que es una especie de... Si quieres hacemos una fotografía. De grito. Deja que lo escuchen y luego hacemos la fotografía. Toma 9. Venga, vale. ¿La única que hay de Alberto, ¿qué pasaba? Vale. Porque pues el sonidito ese pone los pelos de punta. Dejemos que hable, ¿vale? Sí, vale. Sí, claro, verás, te cuento. Para entrar un poco en materia, la idea, este corto lo íbamos a grabar en 2 días, iba a ser sábado y domingo. Pero tuvimos el problema que para el domingo había previsto lluvia. Entonces, claro, para quien conoce la ermita allí en Benalmádena, aquello está al aire libre y teníamos esa escena, teníamos muchas velas y iba a ser imposible. Entonces, en un rodaje maratoniano, pues decidimos grabar todo el día. Y la escena final, que era en la ermita, pues llegamos sobre la 1:30 de la mañana a grabar esa última toma. Yo, francamente, en el momento en que entraron las voces en audio, yo personalmente no lo escuché. Yo en un principio di por hecho que era el viento. Es más, cuando digo el corte, el técnico de sonido y Paula, una chica que estaba allí, que actúa también la peli, pero no sale en esa escena, los dos, ambos gritaron que han hecho un grito. Pero yo me quedé en ese momento y digo, yo he escuchado el viento. Y el resto de los que estábamos allí tampoco habíamos escuchado nada. Pero sin embargo sí entró por el audio, ¿no? Claro, 2 lo escucharon, supuestamente escucharon el grito, el resto no. Pero luego en audio, cuando lo escuchamos, a mí la verdad me puso los pelos de punta, porque el primer grito que se escucha puede ser que sea el viento, pero el segundo, claramente se escucha el grito de alguien. Ajá. Quien conoce la zona, la ermita está, Fran lo conoce, está a lo alto del monte, eran las 1:30, 2 de la mañana cuando grabamos esa escena, y claro, que haya alguien allí en lo alto del monte pegando un alarido de esas características, pues es complicado. Es un poco raro, ¿verdad? La verdad. Puedes hacer la fotografía si quieres. Bueno, la ermita está en Benalmádena, pueblo arriba, se conoce como la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, fue construida en el siglo XVI y tiene una capilla muy particular que es dedicada a las ánimas. A mí me gustaría que volviésemos a escuchar la psicofonía, pero te voy a hacer la fotografía de la escena. No sé si puedo reventar, entre comillas, mucho, Alberto, el corto que se estrenará pronto, ¿no? Pero sí es importante, no deja de ser curiosa la escena, el lugar y el contenido. Y la escena es una mujer, si mal no equivoco, Alberto, llorando ante unos cirios y la imagen de una supuesta ánima detrás de ella. Una imagen bastante espeluznante, ¿eh, Alberto? En ese momento, lo podemos volver a escuchar,
se graba eso. Un pequeño llanto. Dan la claqueta para comenzar la secuencia. Dan claqueta, arrancan acción y ocurre esto. Escuchad. Toma 9. Venga, vale. ¿Es la única que ha oído el grito? No era la única que lo había oído. 3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Espera, vamos a poner una cosita para quitar el momento tenso. Esta semana en la Estación Azul celebramos el bicentenario del nacimiento de Charles Dickens, su vida, sus obras, las adaptaciones cinematográficas. La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas, Historia de dos ciudades, La pequeña Dorrit, los La documentos Estación Azul, póstumos del... los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Alberto, ¿sentisteis, cuando os disteis cuenta de que había esa voz, qué os pasó? Pues francamente yo le quité hierro al asunto porque la cuestión era terminar aquello y intenté que nadie se preocupara por el tema. El comenté, digo, es algún loco que está pegando gritos o algún niño de botellón con un grupo de amigos. Pero la verdad que ahí solo la escuchamos un par de veces. La escuché yo y el técnico de sonido, pero ya cuando le di un poco más de importancia fue cuando a la hora de montar nos sentamos Lolo y yo, Lolo el que montó el corto junto conmigo y escuchándolo otra vez dijimos esto no es normal. Yeah. Pero claro, si metemos un poquito de miedo, ya de por sí el hecho que impone bastante, da mucho respeto y más de noche, pues no hubiéramos terminado de grabar. O sea que la cuestión era terminar fuera como fuera. Alberto, ¿y por qué esa iglesia y por qué un corto a las ánimas? Pues mira, te comento, esto surgió, como surgen estas cosas. Estaba terminando un proyecto que se llama Amén, y el tema de Bendita Promesa fue porque durante el renderizado del cortometraje, que serían unas 3-4 horas, pues un amigo, Luigi, que es de allí de Benalmádena, pues dijo de dar una vuelta y nos enseñó ese sitio. A mí me lo enseñó porque sabe que me gusta un montón el tema de las historias de misterio, este tipo de cosas, y cuando lo vi, pues ya me acordé de las historias de las ánimas y quise un poquito plasmar el hecho de que las ánimas benditas, de por sí, aunque suenen bien, la palabra bendita, pues tiene una historia un poco truculenta detrás. Te preguntaba eso porque es curioso, porque Málaga, en toda España, tiene una especial relación junto con Galicia con las ánimas. En el cementerio de San Miguel existe la única capilla y la única tumba dedicada a las ánimas negras, a las cuales la gente va en romería y en peregrinación para rendir cuentas de favores pedidos o a solicitarlos. Y esta ermita de Benalmádena, que es muy poco conocida, a no ser que rastrees e indagues entre la gente, también es muy popular justamente por esa pasión por las ánimas, no por otra cosa. ¿En algún momento te esperabas grabar algo así? ¿Tienes pensado montar esta toma dentro del cortometraje? Porque creo que no. Pues podríamos intentar montarla. Lo que pasa que, además, tú lo has visto en Petit Comité del corto, y realmente lo que es la psicofonía en sí no se puede meter, porque fue metraje que grabé para tener luego a la hora de montar. Y yo creo en un principio mejor no ponerlos porque... Te hacía esta pregunta. Déjame un segundito porque está llamando un montón de gente para decir que se le erizan los pelos escuchando el grito, incluso cuando estando acostumbrados a escuchar más psicofonías. Como que se erizan los... Es que lo simple da muchísimo miedo. Volver a escucharlo otra vez para que veáis. Venga. Toma 9. Venga, vale. ¿Es la única que ha oído el grito? Yo creo que si lo pones, Alberto, en el corto,
Hacía esa pregunta, Miguel, porque sabes que siempre hay gente que piensa mal, ¿no? Que puede ser una publicidad. No, es que esto no está. Alberto es amigo personal, y no oyente de Espacio en Blanco, no quería utilizarlo, pero la semana pasada nos decía, os mando esto porque la mitad del equipo está intranquilo, esto no es nada normal, nunca me había pasado, he dicho, bueno, hay que compartirlo, ¿no? ¿Y por qué hay que compartirlo? Es curioso. Tengo una reflexión, y la reflexión que sería que quizás estamos ante manifestaciones, y no es la primera vez que pasa. Ocurrió con la que fue película super taquillera en el 2007, El Orfanato. Quizás estamos ante manifestaciones que parecen ser una invitación al espectador para que salga del cine siendo muy consciente de que posiblemente existe una realidad invisible que nos rodea. Seguro. Quizás sea ese grito, Alberto, de llamamiento. ¿Cuándo vais a estrenar el corto? Pues mira, la idea es, queremos mostrarlo allí en Benalmádena, por un lado porque se grabó en Benalmádena, pero yo quiero hacer una tarde-noche de cortos aquí en mi pueblo, en Rincón de la Victoria. Ya. En la Sala La Musa, y quisiéramos poner un par de cortos. Aprovecha para pedírselo al ayuntamiento, al alcalde o a quien... Claro, ya, desde aquí lo digo. Claro, aprovecha. Y la idea es mostrar Amén Final, que fueron grabados aquí en mi pueblo, y estrenar aquí Bendita Promesa, pero no sin antes olvidarnos de Benalmádena, que colaboró el ayuntamiento, y que menos que proyectarlos allí también. Bueno, pues mucho éxito, Alberto Enrique Pons. Ten cuidado cuando te pongas a hacer otros nuevos, no te metas en historias raras, ¿vale? Claro, es que el problema es que la localización era muy buena. Ya. Pues y eso ha invitado a grabar ahí, pero vamos, ya la próxima lo pensamos un poquito más. Gracias por escucharnos y por haberlo contado aquí en el Espacio en Blanco. Fuerte abrazo, espero verte cuando vayamos por Málaga. Buenas noches, Alberto. Gracias. Decías, Fran, que había películas que... ¿Cómo se llama? ¿El internado? ¿El orfanato? El orfanato. Y ahora te cuento una cosita. Escuchad esto un segundito. Voy a contar hacia atrás desde el número 10. Y cuando termine, podrás ir a donde quieras. Y podrás también ver a cualquiera que se esconda en esta casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puedes abrir los ojos. También esta historia por los pelos de punta. Terrible escena. Mira, Juan Antonio Bayona, que era director del orfanato, y Sergio Sánchez, que era el guionista, vivieron fenómenos extraños. Bueno, incluso Belén Rueda, que era la protagonista de este film, se negaba a subir a diferentes plantas de ese palacio de Parrés que está en Llanes, construido en 1898, cuyas 4 fachadas son distintas y te da la sensación de que esa casa está viva. Pero me voy a despedir con un detalle. Cuando yo grabé en el 2005 a Óscar Parra y Mario Bravo, las personas del corto de Belchites que hemos escuchado, durante el rodaje de un reportaje de televisión, pude vivir algo junto con otros vigilantes mientras se grababa ahí El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Lo que pude vivir te lo contaré dentro de muy poco con Miguel Pedrero, en especial sobre Enlutados aparecidos Santa Compañía. Que estamos preparando para final de este mes más o menos. Un programa diferente en el que vamos a mostrar encuentros con lo absurdo, con otra realidad. Una experiencia que a mí todavía me causa pesadillas. Es curioso que cuando uno se mete a hacer cosas en estos lugares, casi siempre surge esa voz, ese misterio. Nosotros hicimos una cosa con gente que no creía, y es curioso porque no solamente quedó registrado en los equipos de grabación, que recuerdo la cara que puso el técnico de sonido, que salió disparado diciendo ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Sino que también se pudo escuchar una voz ahí que decía algo. Y hemos traído, muchas veces cuando hacemos las entrevistas para Espacio en Blanco, la más conocida de todas fue esa voz que parecía o era muy semejante a María Gómez Cámara cuando estamos haciendo esa entrevista. Se han colado o han interrumpido. Cuando uno va a grabar, a rodar, a trabajar estos sitios, da igual, parece que hay una puerta que se abre que te dice estoy aquí, tenlo en cuenta. Gracias, Fran, nos vemos la semana que viene. Sed felices. Buena semana. Y antes de seguir hablábamos de Málaga. Hay otro compañero que ya se colaba
en Málaga, que tiene cosas que decirnos. Luis Mariano Fernández, nuestro siguiente invitado. Y vamos con más informaciones. Nuestro siguiente invitado dice que no quería enrollarse mucho, que no quería hablar. Y mira que es extraño que Luis Mariano Fernández no quiere hablar. Buenas noches, Luis Mariano. Buenas noches, maestro. Encantado de estar nuevamente en el espacio en blanco con toda la gran familia que tiene este programa. Mira que es extraño que tú no quieras hablar, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, porque no quiero ocupar mucho espacio de tu programa, Miguel. Vale. Siempre hay gente más interesante que uno que para contar cosas. Te lo mereces, porque además en esta ocasión traes informaciones. Antes de nada, en esta semana salió ese programa de televisión nuevo. ¿Cómo se llama el programa nuevo que estás haciendo? Vamos a aprovechar para dar información. Bueno, además quería aprovechar tu espacio para felicitarte públicamente, Miguel, porque esta semana se ha emitido el 5º programa de la temporada número 13 de Mis Enigmas Favoritos en formato televisión, en las ondas de 340 Televisión, que es la televisión municipal de Mijas. Ya se está comercializando el programa en numerosas televisiones locales de España, incluso queremos dar el salto a Latinoamérica y conversaciones, y la verdad es que bueno, el programa de televisión ha pegado un salto. Tú lo conoces, Miguel, has estado ya aquí, en cuanto a la calidad, en cuanto a más contenido, mejores postproducción, y la verdad es que esta semana pues hemos disfrutado de tu compañía en Mis Enigmas Favoritos, contando un montón de cosas. Hemos presentado tu libro el año 2012, hemos hablado de la profecía maya, hemos hablado de las ceremonias y rituales sagrados de antiguas civilizaciones, hemos hablado del vudú, de los zombies, en fin, ha hecho las delicias de todos los espectadores del programa, y se emitió el pasado martes con un gran éxito de audiencia, te puedo decir, Miguel, ya hoy con un montón de emails, comunicaciones, la gente quedó encantada. ¿Cómo se nota el cariño que te tiene mucha gente, Miguel, desde hace muchos años? Y yo lo agradezco. Pero es curioso, sí, déjame que te diga un detalle. Hace poco estuve en Canarias, me hicieron una entrevista en Televisión Española, en nuestra cadena, en el programa que hacen allí en Las Palmas. 5 minutos, no sé si fueron 3 minutos, no llegó a 5 minutos. Subimos un 8 puntos la audiencia que tenía ese programa, ¿no? Y luego dicen que no les gustan, que no gustan estos temas, ¿no? Yo no sé por qué no se dan cuenta los programadores de televisión que había que hacer programas de estos, de estos argumentos seriamente hechos como el que tú haces, porque hay mucho interés por parte del público, ¿verdad? Absolutamente, Miguel. E incluso, mira, yo me he entrevistado con concejales de cultura de diferentes ayuntamientos, y bueno, hay una especie de servicio público que también se hace a través de estos programas, ¿no? Son programas fundamentalmente de carácter cultural, donde ofrecemos mucha información, mucha historia, muchos conocimientos, con gente muy, muy preparada, muy buena, no solo catedráticos, investigadores, periodistas, escritores, sino con otra mucha gente, y la verdad es que esto abarca una gama y un abanico tan amplio de espectro de tanta gente que lo ve de diferente posición cultural, intelectual, económica. Yo creo que abarcamos un buen número de personas, este tipo de programas. Creo que hacemos un periodismo muy digno, muy riguroso, y yo creo que corren tiempos, los actuales, donde precisamente en parrillas de televisión, de radio, se tienen que hacer hueco con estos temas, porque se hace necesario dar este alimento para el alma, entre comillas, que nosotros a través de este programa y de estos programas lo ofrecemos, ¿no? Esta es mi opinión, Miguel, como creo que también la tuya y de otros divulgadores del misterio, ¿no? Estamos viviendo momentos, como sabes, muy importantes en nuestra humanidad, y debemos, a través de nuestros programas, ofrecer todas estas informaciones, estos conocimientos, para que la gente por sí misma piense y reflexione. Ya ha pasado el tiempo de hacer programas con brujitas y con tarotistas, sin desmerecerlas. Ahora necesitamos respuestas, y lo que es curioso, como tú bien dices, cada día se acercan más a nuestros programas gente de mucho nivel intelectual, gente con mucha información y con mucha formación. Sí, Miguel, yo quisiera aprovechar Espacio en Blanco para comentar que el domingo hay una última posibilidad de ver online esta entrevista que te pude realizar hace algunas semanas, que se emitió, repito, este pasado martes con un gran éxito, y podrán verlo a través de internet los que están fuera de la provincia de Málaga, a través de una página web, la de nuestro medio de comunicación, insisto, es la Radio Televisión Municipal de Mijas, este precioso pueblo de la provincia de Málaga, que esta página web es www.mijascomunicacion.org. Repito, www.mijascomunicacion.org. Esta última redifusión del programa será a partir de las 6:30 en punto de la tarde. 18:30, ¿no? De la tarde. Eso es. ¿El sábado me has dicho? Domingo. Domingo a partir de las 18:30 es la hora española de emisión. Vale.
Creo que vas a hacer un congreso dentro de poco, ¿verdad? Efectivamente, Miguel. Ya el segundo simposium Enigmas y Misterios que vamos a celebrar en Málaga capital el próximo sábado 18 de febrero. El pasado año lo hicimos en mayo, pues con un total éxito de audiencia, gracias a mucha gente que se desplazó no solo de Málaga, sino de Andalucía, incluso también de puntos de España, de fuera de Andalucía, para estar un día juntos, pasar un día entre amigos, escuchar conferencias y conferenciantes muy interesantes y acercar, pues in situ, directamente, vis a vis, a las personas estos temas, ¿no? Tan importantes, Miguel. ¿Y qué gente va a estar? Cuéntanos un poco. Pues mira, tenemos 6 conferencias que forman parte de este programa, del segundo simposium, Enigmas y Misterios. Vamos a empezar muy tempranito por la mañana con Carlos Espinosa, es un escritor, investigador de aquí de Málaga, ha estado numerosas veces en programas de televisión, de radio. Él va a dar una conferencia que ha titulado Los Merkabahs energéticos, el caso de Andalucía y España. Tú sabes que los Merkabahs son campos energéticos que nos conectan al planeta Tierra. Tú has abordado este tema en cantidad de ocasiones, muy conocidos en el antiguo Egipto, se encuentran también en otras civilizaciones y culturas, además con muy variadas manifestaciones, ¿no? Si el cuerpo humano, por ejemplo, se configura como un Merkabah, pues también funcionan como tales los elementos materiales que conforman los países y los continentes. Vamos a estudiar con esta conferencia, por su cercanía, los casos de Andalucía y la misma península ibérica. Después Lucía Castellón, otra investigadora de aquí de Málaga, muy joven, por cierto, nos va a dar una conferencia sobre angelología. ¿Cuántos oyentes, Miguel, te han escrito, te han preguntado, oye, ¿por qué no haces programas sobre los ángeles? Increíble cómo interesa este asunto. ¿Verdad que sí? El mundo desconocido de los ángeles y su estudio. Esta es la conferencia que ofrecerá a media mañana Lucía Castellón, y para concluir ya al mediodía, Manuel Estrada, de Córdoba, es también investigador, escritor, terapeuta, nos va a ofrecer una conferencia que ha titulado El camino del bienestar, el origen de la enfermedad y la senda de la armonía. Yo creo que nos vamos a adentrar a través de esta charla sobre el origen emocional de la enfermedad, ¿no? Tantas informaciones y tantos descubrimientos que está habiendo en este campo, y que de alguna forma nos da la conformidad de ese axioma que dice que no existe la enfermedad sino el enfermo, y que prácticamente casi todas las enfermedades tienen su origen en las emociones, Miguel. Eso es por la mañana. ¿Por la tarde otros 3 ponentes más? Por la tarde tenemos 3 ponentes más, otro ya conocido en el mundo del misterio, director del programa de radio para internet La Rueda del Misterio, es asesor científico del programa Mis Enigmas Favoritos, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Nos va a dar una conferencia sobre misterios, los enigmas de la Rueda del Misterio, y nos hablará de casos relacionados con ovnis, arqueología, casas encantadas. Será un cóctel donde estoy seguro hará las delicias de los asistentes de este simposio en cuanto al misterio puro y duro. Después estará con nosotros Vicent Guillén, que es doctor en ciencias químicas del Hospital de Valencia, ha escrito las leyes espirituales, es también un conferenciante experto precisamente en el tema mencionado anteriormente, el origen emocional de la enfermedad, y nos va a presentar su nuevo libro que ha titulado La Ley del Amor, que es una especie de segunda parte de las leyes espirituales. Una conferencia sobre espiritualidad, sobre nueva era, y que tiene mucho que ver también con la salud y con todo lo que hemos mencionado anteriormente, Miguel. Y ya para ultimar el simposio estará con nosotros otro viejo conocido, psicoanalista, investigador, pintor hiperrealista, escritor, Francisco Trigueros, que nos va a ofrecer una conferencia sobre los sueños y su interpretación. Yo conozco esa habilidad especial que tiene, y a continuación ofrecerá un taller donde podrá interpretar sueños en directo. Yo creo que es un día muy completito, una excusa en definitiva para estar mucha gente. Por cierto, nos quedan ya muy poquitas plazas, pues para disfrutar un día todos juntos, compartir sobre todo, y bueno, pues elevar ese, ¿por qué no decirlo?, ese nivel de conciencia, Miguel. Qué envidia me dais estar ahí en Málaga. Datos, forma de ponerse en contacto, página web, más información. Damos una página web, la misma del programa de televisión, misenigmasfavoritos.com, www.misenigmasfavoritos.com, y ahí pueden encontrar toda la información de este evento, así como la forma de ponerse en contacto y hacer pues la posible reserva, Miguel. Gracias, Luis Moreno. Gracias también por ese programa de televisión que se puede ver en www.mijascomunicación.org el domingo a las 16:30. 18:30. Tengo malos datos, 18:30. Y gracias por seguir haciendo y divulgando todos estos temas de esa manera. Gracias a ti, maestro. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia de Espacio en Blanco, y seguimos en contacto. Seguimos adelante y seguimos en contacto. Fuerte abrazo para ti también. Fuerte abrazo.
nos vamos, termina la primera cita de este Espacio en Blanco. Mañana 2 horas más, a partir de la 1 en Canarias, las 2 en el resto de España, hablando de chakras, entre otras muchas cosas. Vendrá Emilio Fiel y otro montón de sorpresas que no tenéis que perderos. Las gracias a todos por la escucha. Teníamos un concurso y estos han sido los 5 ganadores. Juan Martín de Gerona, Carmen Reina de Ciudad Real, Sonia González de Asturias, Alejandro Varela de Andorra y Rafael Pla Martínez de Valencia. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese regalito. Gracias a todos por llamar y por esa atención. Abrigaos ante esta ola de frío polar que nos acucia y no faltéis mañana a la cita. Tenemos todavía mucho misterio por descubrir. Feliz fin de semana y seguid en la sintonía de Radio Nacional. Manolo Fernández llega con 3 acordes y nosotros nos vamos con nuestra mejor música.